Pues bienvenidos todos a un nuevo culto de estudio bíblico y oración que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Como es habitual y los que seguís sabéis que esto es una grabación del culto del estudio que hicimos por Zoom el viernes, y luego al acabar el estudio pues lo que hago es compartir los temas generales de oración para que podáis también en vuestras casas orar por estos temas. Así que vamos a pasar directamente a lo que es el estudio, pero primero vamos a comenzar con una primera oración. Pues Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar reunidos y escuchar tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido ya en Corintios, y te pedimos, Padre, pues que nos sigas ayudando a estudiar esta carta y saber lo que tú nos quieres decir, Señor. No lo que nosotros pensamos que está en la carta o lo que nos gustaría que estuviese en la carta, sino que te escuchemos a ti, Padre, y lo pongamos en práctica. Y gracias también, Padre, que después pues podemos entregarte aquellas cosas que nos preocupan, sabiendo que tú nos amas, que tú eres el Dios de todo poder y que tú contestarás esas oraciones, no a nuestra manera, que es una manera limitada, con nuestra visión limitada, sino de la mejor manera, porque tú tienes una visión completa de todas las cosas. Pues bendice ahora este estudio y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Vamos a comenzar y abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 2 y los versículos del 2 al 12. Voy a leer toda la sección nuevamente para que podamos ir centrándonos en el tema, aunque hoy realmente solo vamos a hacer los versículos del 5 al 6. Dice así: os elogio porque os acordáis de mí en todo y retenéis las enseñanzas tal como os las transmití. Ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Recordemos que en esta sección, a partir del capítulo 11, Pablo, o el Señor por Pablo, está tratando ciertos aspectos, ciertos problemas que habían en la forma de hacer el culto, cosas que estaban quizás causando problemas o escándalo en la manera que en Corinto se llevaba a cabo el culto. Vimos en el versículo 2 que, en primer lugar, Pablo les felicita, les halaga por ciertas cosas que están haciendo bien. Dice: os elogio porque os acordáis de mí en todo y retenéis las enseñanzas tal como os las transmití. Como estaba diciendo, el apóstol Pablo alaba a los corintios por lo que están haciendo, porque escucharon las enseñanzas que él hizo mientras estuvo ahí durante esos 18 meses con ellos, y alaba que estén haciéndoles caso en esa forma. También decidimos y pasamos mucho tiempo mirando el versículo 3, que era la introducción a lo que está haciendo en toda esta sección. Pasamos un par de semanas intentando entender este versículo, de entender que Cristo es cabeza del hombre, mientras que el hombre es cabeza de mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y tratamos el tema del matrimonio y los roles en el matrimonio cristiano y qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pero como ya dije, el versículo 3 no es, o el tema del matrimonio, el matrimonio cristiano no es el tema de este capítulo. El tema de este capítulo es el orden en el culto. El versículo 3 se introdujo
para dejar claro ciertas cosas que vamos a ir viendo durante este estudio. La semana pasada vimos el versículo 4, dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Y vimos que el apóstol Pablo dice a los hombres en la iglesia que cuando oren en público o profeticen, que vimos que entre otras cosas puede significar traer un mensaje a la iglesia o predicar en la iglesia, pues debían hacerlo sin cubrirse la cabeza con un velo. Y como vimos la razón, y no voy a entrar otra vez en detalles aquí, la razón era para que no se confundiera los miembros de la iglesia con otras personas de otros templos. Como normalmente en los templos paganos se oraba o se hablaba con la cabeza cubierta con un velo, pues Pablo quería decir, no, hacerlo de una forma diferente para que la gente les quede claro que no estamos hablando de lo mismo. La iglesia de Cristo no es otro templo cualquiera, sino es diferente a los templos paganos que había en la ciudad de Corinto. Y hoy vamos a entrar en los versículos del 5 al 6. Hemos visto en el versículo 4 lo que dice a los hombres, ahora va a hablar de las mujeres. Dice así, en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurado. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. Y vamos a mirar algunas cosas que vemos en estos versículos. La primera cosa que vemos en este versículo es que comienza con la idea de que las mujeres tenían un papel importante en los cultos en la iglesia primitiva. Las acciones que vemos que practicaban los hombres, en el versículo 4 había hablado de el hombre que ora o profetiza en la iglesia, que lo haga con la cabeza descubierta, pues aquí vemos que cuando habla de las mujeres, también dice toda mujer que ora o profetiza en la iglesia. Así que vemos que la oración pública y profetizar, que como ya dije la semana pasada, significaba, entre otras cosas, traer un mensaje de parte de Dios a la iglesia o predicar, enseñar, era permitida a las mujeres en el culto público en Corinto. Y vemos esta realidad en diferentes partes del Nuevo Testamento. Vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 21 y los versículos del 8 al 9. Leemos lo siguiente. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Felipe, si os acordáis, los que conocéis el libro de Hechos, pues sale a principio del libro de Hechos, era uno de esos 7 diáconos que fueron escogidos en la época temprana de la iglesia para hacer ciertos labores, pero también sabemos que era evangelista. Y nos dice en el versículo 9 que este Felipe tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Así que vemos que también estas hijas, estas mujeres, pues traían mensajes o enseñanzas por parte de Dios a las personas que estaban ahí, a la iglesia. Y también el versículo que conocemos bien, Gálatas capítulo 3 y el versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo. Y vemos aquí que delante de Jesús o delante del Señor no hay diferencia en valor entre el hombre y la mujer. No voy a entrar en el tema hoy del papel de la mujer en la iglesia según la Biblia. Quizás es un tema que como iglesia vayamos a tratar en un futuro próximo, ya que es un tema que está volviendo a surgir. Quizás es un tema que durante mucho tiempo no se había hablado, pero en una sociedad que, como sabemos, cada vez está más polarizada, pues está surgiendo otra vez el tema de qué papel debe tener el hombre y qué papel debe tener la mujer
en la iglesia, sobre todo porque mucha de la información que recibimos son de iglesias americanas, sobre todo de América del Norte. Se está volviendo a debatir mucho de este tema en foros de YouTube, en vídeos de YouTube, y hay personas que me están preguntando, oye, ¿cuál es la postura bíblica acerca de esto? ¿Vale? Así que quizás es un tema que deberíamos tratar en el futuro para dejar claro qué es lo que dice la Biblia. Lo que sí que quiero decir es que lo que no podemos hacer, y creo que es incorrecto, y lo hacemos hasta cierto punto todos, y no solamente en este tema, sino en muchos temas que vemos en la Biblia, es que lo que hacemos muchas veces es que escogemos una posición, la posición que más nos gusta o más que nos convenga o más cómodo con el que sentimos o creemos que la sociedad se notará, y lo que hacemos entonces es escoger el punto de vista y luego encontrar los versículos que apoyen nuestro punto de vista. Entonces, si estamos a favor, pues cogemos este versículo de Corintios o algunos más que he cogido aquí. Si estamos en contra, pues cogemos quizás otros versículos que parece ser que apoyen esa postura. Lo que estoy diciendo es que no importa cuál sea nuestra posición, hay versículos complicados a ambos lados del argumento y hay que entender todos dentro de su contexto. No vale solamente soltar 2 o 3 versículos, y como digo, muchas veces lo hacemos, y no solamente con este tema, sino con muchos temas de la Biblia, que soltamos algunos versículos favoritos y luego ignoramos otros versículos. Todo debate bíblico se tiene que fundar en todo lo que dice la Biblia, no en unos cuantos versículos que apoyan la posición que a mí me gusta. Ahora, como digo, aquí hoy no quiero entrar en este tema. Ya hicimos una excursión bastante larga en el versículo 3. No quiero hacer otra excursión larga en estos momentos porque nos distraería del tema principal de este capítulo. Lo único que quiero resaltar es que en este versículo el apóstol Pablo no tiene ningún problema en que las mujeres en Corinto estén profetizando y orando. Pero lo importante en este capítulo, como estoy diciendo, es el decoro, el comportamiento en la iglesia. Para los hombres se había dicho que no se cubrieran la cabeza. Como dijimos, Pablo había dicho esto para que los no cristianos no confundieran a la nueva iglesia con un templo pagano más. Recordemos que en Corinto habían infinidad de templos. El templo a Zeus, el templo a un montón de dioses. Y había la iglesia de Cristo. Lo que no quería el apóstol Pablo es que la gente dijera, bueno, es que la iglesia al fin y al cabo es un templo como los demás, pero a Cristo, ¿vale? Tienes el templo de Zeus aquí, si te gusta, pero si te gusta más, pues puedes ir al templo de Cristo, ¿vale? Entonces había dicho, hombres, no os vistáis como se visten los que van a los templos paganos, vestíos, quitándoos el velo, de una forma diferente para que no se confunda la gente con vosotros, con los de los otros templos, ¿vale? Pero lo que vemos en el versículo que estamos tratando aquí es que a la mujer se le dice todo lo contrario. Si volvemos un momento a 1 Corintios 11, 5 al 6, dice, en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la mujer, en cambio, a diferencia del hombre, la mujer no es que era aconsejable, no, debía entrar en la iglesia con la cabeza cubierta. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué esta diferenciación entre hombre y mujer? Pues exactamente lo mismo. Pablo no quería que los no cristianos de Corinto tuvieran razones para escandalizarse, confundirse y de esa forma rechazar el evangelio, rechazar la predicación que se estaba realizando en la iglesia.
como digo, igual que con los hombres, no sabemos exactamente la razón por la cual era mejor que las mujeres participasen en el culto con un velo, pero lo podemos intuir. La mayoría de los estudiosos dicen que había dos razones por esta petición por parte de Pablo. En primer lugar, en los templos paganos habían personas que se conocían como profetisas. Y estas mujeres, estas profetistas, iban con la cabeza descubierta, o sea, quitándose el velo, para mostrar que estaban dispuestas a tener relaciones sexuales con los hombres que acudían a adorar en el culto. Sabemos que existía lo que se conocían como las prostitutas sagradas en los templos. Eran mujeres que ellos entendían que para satisfacer los deseos de los dioses, ellas debían entregar su cuerpo a relaciones sexuales con los que estaban adorando, y de ese sacrificio, pues Dios bendeciría tanto al culto como a ellas, como a los hombres, como todo. Y como digo, estas mujeres eran conocidos como prostitutas sagradas. Y para diferenciar una persona que practicaba la prostitución sagrada con una mujer que estaba por ahí, pues la profetisa o la prostituta sagrada se quitaba el velo para mostrar que estaba dispuesta a tener relaciones sexuales. Por eso Pablo insistía en que las mujeres en la iglesia cubrieran sus cabezas para nuevamente no confundir a los no cristianos, y que acabaran pensando los no cristianos que la iglesia era igual que cualquier otro templo, se practicaba el mismo tipo de culto que se practicaba en cualquiera de los templos. Y eso es lo que podía pasar si las personas de la ciudad de Corinto viesen a mujeres entrando en la iglesia sin el velo, pues pensarían, vale, pues aquí también hay prostitutas sagradas como en los otros templos, aquí se practica el mismo tipo de culto que se practica en los otros templos de la ciudad. Esa es una de las razones. Pero hay una segunda razón. En segundo lugar, el velo en la época greco-romana, en esta cultura de Corinto greco-romana, era símbolo de que la mujer, al llevar el velo, estaba sometida, era un símbolo de sumisión al hombre. Era un símbolo de sumisión a su esposo, y si no estaba casada, pues a su padre, o si su padre había muerto, a la cabeza de familia, que podía ser su hermana mayor, su hermano mayor. Ya vimos, cuando estudiamos el versículo 3, que la enseñanza acerca de la mujer era una enseñanza revolucionaria para la época. Ya hemos visto en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Eso es revolucionario. Era revolucionario en la época de Pablo, para decir, no hay diferencia delante de Dios entre hombre y mujer. Era una enseñanza totalmente revolucionaria. Y también vimos que cuando hablamos del matrimonio, de los roles en el matrimonio cristiano, el apóstol Pablo comenzó Efesios capítulo 5 y el versículo 21 dice lo siguiente: someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, someteos a vuestros propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y dijimos cuando comentamos este versículo que habría hombres y también mujeres que dirían, oye Pablo, ¿por qué estás gastando tinta hablando de esto? Claro que tenemos que someternos a nuestro marido. Eso es cómo funciona la cultura. ¿Por qué nos estás explicando una cosa que ya sabemos? Lo revolucionario de este versículo, de estos versículos, realmente era para los esposos en el versículo 25, porque el Señor, por el apóstol Pablo, dice, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El Señor por el apóstol está diciendo, oye, esposos, no penséis que podéis tratar a vuestras esposas como inferiores, como unas criadas, que podéis tratarlas como os da la gana. No, tenéis que amar a vuestras esposas, como Cristo
amó a la iglesia, que significa dejar todos tus derechos, amar a tu esposa y servirla. Así que, como dijimos, comenzamos con el versículo 21, que es someteros los unos a los otros. Como digo, era una enseñanza revolucionaria entonces, y eso de someternos los unos a los otros, los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres, es revolucionario hoy en día, porque no estamos dispuestos ni hombres a servir a nuestras esposas, ni las esposas a servir a nuestros esposos. Y aquí quizás había el problema, porque había mujeres que habían escuchado estos versículos bíblicos, y estaban comenzando a usar esa libertad que tenían de una forma que podía causar escándalo. Las esposas, al escuchar los versículos o las enseñanzas que predicaba Pablo, como Gálatas 3:28 y Efesios 5:21 al 25, habían llegado a la conclusión de que yo soy igual que mi marido, así que yo no tengo que llevar velo. Si yo no soy inferior a mi marido, ya no tengo que llevar velo para mostrar que estoy en sumisión a mi marido. Pero por eso Pablo había dicho, cuidado. Por eso había comenzado toda esta sección con el versículo 3, explicando el orden establecido por Dios. Dios, Cristo, hombre y mujer. Y vimos lo que significaba eso, ¿vale? Y si os interesa saber exactamente lo que significa eso, por favor, volved a ver el vídeo que ya está colgado en YouTube. Pero lo que pasa es que las mujeres, al quitar el velo, es decir, oye, como yo soy igual a mi marido, yo no tengo que llevar velo, a ojos de la sociedad, esa mujer estaba deshonrando a su marido. El versículo 5 habla de deshonrar, estáis deshonrando a vuestra cabeza. En ese sentido está hablando no vuestra cabeza física, sino a vuestro marido. Estáis deshonrando a vuestro marido. La mujer podía decir, ya, pero es que yo soy igual que mi marido y por eso me quito el velo. Pero volvemos al tema que llevamos estudiando desde el capítulo 8, que lo comentamos en el debate la semana pasada. Desde el capítulo 8, el apóstol Pablo, y podemos decir de antes incluso, pero sobre todo desde el capítulo 8, el Señor por el apóstol Pablo está diciendo, no uses tu libertad de una forma que pueda hacer daño al evangelio. Cuando estábamos hablando de comer carne, Pablo decía, sí, claro que podéis comer carne que ha sido sacrificado a los ídolos. Si vosotros vais al mercado y no participáis en el culto a los ídolos, pero encontráis carne ahí que en algún momento ha sido sacrificado a los ídolos, oye, que no pasa nada, comeros esa carne. Pero también le dijo, aunque tenéis libertad para hacer eso, quizás hay situaciones donde vais a hacer daño a un hermano que no tiene las cosas tan claras. O quizás si os invitan a casa del vecino, quizás vais a dar mal testimonio si coméis esa carne sacrificada a los ídolos. Así que quizás hay momentos que es mejor no usar esa libertad. Y eso es lo que vimos en el capítulo 8. Pues aquí está diciendo lo mismo. Sí, esposas, delante del Señor sois iguales. Pero si al quitar vuestro velo causáis escándalo en la sociedad en la que estáis viviendo, estáis haciendo daño al evangelio. Porque, sobre todo los maridos, si viesen que las mujeres entraban a la iglesia quitándose el velo en señal de que yo no me someto aquí a nadie porque yo soy igual que todos, sobre todo los maridos que controlaban a sus esposas iban a decir, oye, esto no es una iglesia, esto no es un centro religioso, esto es un centro revolucionario que está intentando derrocarme a mí como hombre de mi puesto privilegiado. Entonces, ellos no irían a la iglesia y prohibirían que sus esposas fueran a la iglesia. Y entonces no tendrían la oportunidad de escuchar el mensaje de la salvación. Y ese mensaje de salvación, una vez que aceptamos a Jesús y dejamos que el Espíritu Santo nos vaya cambiando, ese mensaje sí que trae la libertad real. Y esto es un tema importante que creo que debemos tener en cuenta. En una sociedad donde se nos dice que los gestos son muy importantes,
Oye, que la mujer en Corinto se quite el velo, que demuestre que es libre y entonces todas las demás mujeres le seguirán y habrá libertad. No estoy diciendo que como iglesia no hay que hacer gestos en algún momento. Quizás, y por ejemplo, ha habido momentos que como nosotros pertenecemos a la Alianza Evangélica, pues la Alianza Evangélica pues hace un gesto de hacer un escrito diciendo, oye, no estamos de acuerdo con esto. No estoy diciendo que como iglesia en algunos momentos no tengamos que hacer este tipo de gesto. Pero la iglesia no está llamado a hacer gestos. No somos un grupo político o filosófico donde decimos, no, si todos hacemos esto, todos nos seguirán. Porque la historia demuestra que eso no cambia al ser humano. Lo que cambia al ser humano es Cristo viviendo en los corazones. Los gestos pueden ser interesantes en algún momento, pero no van a cambiar el corazón del ser humano. Y si un gesto va a causar problemas para que el evangelio llegue a las personas, como cristianos tenemos que decir, no, lo nuestro es predicar el evangelio, porque eso de verdad va a cambiar los corazones de las personas. Y eso lo vemos en la historia. No voy a entrar en esto, pero es interesante. Se habla mucho hoy en día del feminismo. Se dice que estamos en la tercera o cuarta ola del feminismo. Si leemos la historia del feminismo moderno, la que es conocida como la primera ola del feminismo, que era cuando las mujeres decían, oye, creo que tenemos derecho a tener el voto. Ese movimiento y la primera conferencia que es conocido incluso por el mundo feminista como la primera conferencia que hizo una declaración de derechos de las mujeres, ocurrió en una iglesia en Estados Unidos y las personas principales que llevaban esa conferencia eran personas que se llamaban cristianas. Porque al estudiar la Biblia decían, oye, el Espíritu Santo nos muestra que el hombre y la mujer son iguales, que tienen ese mismo valor. Así que nadie puede decir a la iglesia bíblica, que el Señor no ha cambiado el mundo. El Señor ha cambiado el mundo a través de cristianos y a través de personas que con la ayuda del Espíritu Santo realmente han hecho cosas para cambiar el mundo. Hablo, como hemos dicho, de esa primera declaración que llevó a que las mujeres finalmente tuviesen el voto. Y es una cosa interesante notar, como muchas veces es en los países donde se seguía un cristianismo bíblico, que esos derechos han llegado antes. También fue por cristianos que la esclavitud se fuera aboliendo. Y estoy hablando de cristianos bíblicos. Así que estamos llamados a predicar el evangelio, no a hacer gestos, porque lo que va a cambiar esta sociedad no son las políticas de los partidos políticos ni de los movimientos sociales. Es Cristo cambiando el corazón. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No hagáis un acto que va a causar escándalo, que va a evitar que personas entren en la iglesia y va a evitar que el Señor pueda cambiar vidas para que haya una igualdad y libertad real. Nuevamente, la pregunta que debemos hacernos, y es la que nos hicimos la semana pasada, es: ¿nuestra forma de comportar y actuar es para nuestra gloria? Vemos en el caso de las mujeres en los Corintios. Yo, como soy igual que el hombre, y yo quiero demostrar eso, me quito el velo. ¿O es para la gloria de Dios? ¿Sabes qué? Me voy a seguir poniendo el velo. Porque entonces más gente escuchará el evangelio. Y más gente y esta sociedad entenderá que delante de Dios, los dos, hombre y mujer, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Recordemos el versículo que vimos en el culto la semana pasada, el domingo. Recordemos que concluye la oración el apóstol Pablo a los filipenses, dice: llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, concluyendo esta sección,
que ya comenzamos la semana pasada, donde decimos, por ejemplo, en Reus no obligamos a las mujeres a llevar el velo para entrar en la iglesia. No obligamos a los hombres a cortarse el pelo como si han estado en la mili, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sencillamente entendemos que estos versículos estaban tratando una situación específica en una iglesia específica, en una situación específica. Lo importante de estos versículos no son los detalles. El velo o no, el pelo largo o el pelo corto. Los detalles no eran importantes, porque como vimos la semana pasada, por ejemplo, habían judíos que se dejaban el pelo largo, como Sansón, como símbolo de un voto que había hecho a Dios. Sabemos que los judíos se cubrían la cabeza en el templo. Pero aquí está diciendo hacer lo contrario, por una situación que estaba ocurriendo en Corinto. La pregunta que debemos hacernos nosotros, todos los cristianos, es, en primer lugar, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para nuestra gloria? Como parece ser que estaba pasando tanto hombres y mujeres. Oye, yo me siento cómodo orando con la cabeza cubierta, aunque soy hombre, porque siempre lo he hecho así. Pues el apóstol Pablo, o el Señor por el apóstol Pablo, está diciendo, aunque tú te sientas mejor así, Michael, no lo hagas para no causar confusión. O las mujeres, yo me quito el velo porque soy igual que un hombre. Sí, eres igual que un hombre, pero sigue poniéndote el velo, porque será mejor para tu sociedad. Entonces, ¿estamos haciendo todo para la gloria de Dios o para nuestra gloria? Y la segunda pregunta que debemos hacer es, ¿nuestro comportamiento causa confusión? Porque no es un problema solamente de mi propia gloria, sino causa confusión. Hay gente que se escandaliza o piensa que soy igual que los demás. Y ahora no solamente estoy hablando de la vestimenta, es verdad que con nuestra vestimenta la gente nos puede mirar y decir, pues mira, Michael, tú te vistes así y te vistes igual que los demás. Oye, yo no veo diferencia entre ti y una persona que dice que no es cristiana. Pero no solamente, como dije la semana pasada, es nuestra vestimenta. Nuestra forma de hablar, como hablamos en el tema del debate. Nuestro comportamiento en el trabajo, y puse mi propio trabajo, si yo estoy haciendo lo mismo, o estaba cuando trabajaba vendiendo los bolis, si yo estaba haciendo lo mismo que los demás y apuñalando por la espalda para conseguir mi bonus a costa de los demás, ¿estoy haciendo algo diferente? O me van a mirar y me van a decir, Michael, muy bien, tú dices que sigues a Cristo, pero al fin y al cabo veo exactamente lo mismo en ti que en el resto de las personas que trabajan aquí. Como iglesia, siempre debemos trabajar para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Y en segundo lugar, lo que debemos hacer es evitar confusiones. Que nadie nos mire y diga, pues mira, ¿sabes qué? En la iglesia de Reus, pues es lo mismo que cualquier otra creencia o no creencia. Si te apetece creer, pues vas a esa iglesia Reus o vas a otra iglesia o deja de creer, porque al fin y al cabo es todo lo mismo. No podemos permitir esta confusión. Así que lo voy a dejar ahí. Vamos a entrar a partir de la semana que viene en otros versículos que siguen con el mismo tema. Pablo sigue hablando a las mujeres. Tenemos que entender estos versículos o tendremos que entender estos versículos dentro del contexto, porque algunas veces se han sacado fuera de su contexto para usados mal por algunas personas para intentar demostrar que las mujeres son inferiores a los hombres. Pero estos versículos a continuación hemos de entenderlo dentro del contexto de lo que está diciendo Pablo y dentro del contexto de lo que dirá a continuación. Pero como digo, eso lo haremos en el próximo estudio. Pues ahora me gustaría compartir con vosotros algunos de los temas de oración por los cuales estuvimos orando en el culto del viernes. Van a salir en pantalla ahora. Referente a lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas, volvimos a pedir que el Señor nos ayude a glorificarle a Él en todo momento y no solo estar pensando en lo que a nosotros nos apetece, lo que nosotros podemos hacer en nuestra libertad, sino cómo podemos usar esa libertad para glorificar a Dios. Y también, como hemos estado viendo también estas últimas semanas, que nunca se nos mire y piensen que el cristianismo es igual
igual que cualquier otra filosofía o religión, que nos confundan con otras filosofías, otras religiones, y en este mundo donde piensan, bueno, unos pueden ser de pensar una forma, otros pueden pensar de otra forma, pero al fin y al cabo es todo lo mismo, pues que se vea que el cristianismo realmente ofrece una cosa diferente y que se vea eso en nuestras vidas. A nivel de iglesia, pues estamos pidiendo por el sentimiento de iglesia y los cultos, que aún no poder reunirnos en estos momentos, pues ese amor fraternal, ese deseo de glorificar a Dios sirviéndonos y ayudándonos los unos a los otros, pues que continúe. También evangelización, que el Señor nos ayude a ser de testimonio ahí en nuestras casas, lugares de trabajo, estudios, donde el Señor nos ha puesto. También que el Señor bendiga la última etapa de las obras, que esperamos que en los próximos meses se puedan finalizar. Y obviamente estamos orando por la situación sanitaria, pidiendo que esas vacunas vayan llegando, dando gracias porque están llegando ya, pero también seguimos pidiendo por nuestros gobernantes, los expertos y también pues la ciudadanía en general, para que podamos respetar las normativas, para que pues podamos volver a la normalidad lo antes posible. Obviamente seguimos orando por los ancianos, los que más han sido afectados por esta pandemia. También estamos pidiendo por el desgaste emocional de la pandemia, ya son muchos meses, pues que el Señor nos fortalezca y nos ayude a dar ayuda a los que nos rodean también. Y por último nos han pedido también oración por la India y sobre todo las iglesias en la India en estos momentos. Hemos recibido información de diferentes iglesias en la India que, como sabemos, pues el COVID ahí está causando muchos problemas. Hay fallecidos en las iglesias, bastantes iglesias que se han quedado sin pastores, esposas que se han quedado viudas sin ayuda del Estado. Pues nos están pidiendo por favor que oremos por la situación en India y que pues el Señor pueda ir solucionando eso. Pues vamos a pasar ahora a este tiempo de oración y vamos a dejar unos minutos ahora para que en vuestras casas podáis orar por estos temas. Pues vamos a despedir ahora este culto con una última oración y también recordando que Dios mediante el viernes que viene pues volveremos a reunirnos por Zoom a las 7 de la tarde para tener un tiempo, principalmente la semana que viene, como es último viernes de mes, solemos dedicar más tiempo a oración por un tema específico más que al estudio, así que os invitamos a todos los que podáis pues a entrar también a orar los unos para con nosotros. Pues voy a acabar con una última oración. Padre, te damos gracias por lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas y te pedimos perdón, te pido perdón, Padre, cuando pienso en mí mismo en primer lugar, en vez de lo que es mejor para el testimonio, para glorificarte a ti, para que más gente llegue a conocerte. Perdóname, Padre, si al mirarme la gente me ve como buscando solamente lo mío, o se confunden y piensan, pues al fin y al cabo Michael tiene una vida similar o igual que los demás. Esto del cristianismo tampoco parece muy diferente a lo que se ofrece en cualquier otro sitio, cualquier otra creencia o filosofía. Ayúdanos, Padre, a vivir de una forma diferente y de esa forma ir glorificando tu nombre en todo momento. También, Padre, pues te ponemos esas peticiones en tus manos. Tú sabes mejor que cualquiera de nosotros cómo solucionar esos problemas. Tú eres el que realmente tiene el poder para solucionar esos problemas y te pedimos, Padre, pues que tú cojas cada una de esas situaciones que hemos puesto en tus manos hoy y que la contestes siempre conforme a tu voluntad, que siempre es lo mejor. Pues bendícenos ahora, Señor, y como digo, que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria y honra de tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.